Ujú. Nuestro amado y bendito Padre Celestial, estamos reunidos aquí para darte las gracias por este día de clase con el Club Moroni. Pedimos que bendigas al maestro para que nos pueda inspirar y que podamos aprender. Y pedimos que bendiga a nuestras familias de cada uno de nosotros y bendice a los que no pudieron estar el día de hoy. Y estas cosas te las pedimos en el nombre bendito tuyo, Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias. Sean bienvenidos a esta noche del Club Moroni. Vamos a continuar con el capítulo 47. Ujú, Que recuerdan la última clase que tuvimos, estuvimos viendo el testimonio de Brigham Young en cuanto al ujú. profeta José Smith. Recordamos que él tenía una gran admiración por él, ¿verdad? Porque él estuvo trabajando con él. Y voy a leer un poquito para que recordemos cuál es el testimonio que él da con él. Y lo tenemos en el inicio de este capítulo. Dice, en uno de sus numerosos sermones acerca de la obra y misión de José, el presidente Brigham Young expresó el siguiente testimonio. Siento como que quisiera exclamar aleluya en todo momento el pensar que pude conocer a José Smith, el profeta a quien el Señor levantó y ordenó. Sabemos que él fue el profeta que nuestro Padre Celestial seleccionó, ¿verdad? Para que diera a conocer el libro de Mormón y la nueva restauración de la iglesia. Ujú. Y a quien entregó las llaves y el poder para edificar el reino de Dios sobre la tierra y sostenerlo. Durante toda su vida como líder de la iglesia, el presidente John expresó su amor y su admiración por el profeta José Smith. Puede en realidad decir que invariablemente vi en él todo lo que cualquier persona podría requerir de un verdadero profeta y que no podría haber habido un hombre mejor que él. A pesar de sus debilidades, más que hombre ha vivido jamás sobre la tierra que no las tuviera. La convicción que el presidente John tuvo durante toda su vida en cuanto al vidente y su obra quedó confirmada con su última expresión de reconocimiento y esperanza al decir en su lecho de muerte, José, José, José. O sea, este testimonio que da entonces el profeta Brigham Young es de admiración, ¿verdad? Porque él prácticamente vio cómo el profeta José Smith trabajaba en la obra, cómo fue él que restauró y que recibió las llaves y por medio de esas llaves que recibió pudo entregárselas a todos los que creían, se arrepentían y se bautizaban en ese tiempo, ¿verdad? Y que hoy en día tenemos esa dicha y bendición de tenerla cada uno de nosotros como poseedores de sacerdocio. Vamos a continuar entonces en los párrafos en donde nos quedamos la clase pasada. Y vamos a ver uno que dice así, el profeta, el Señor mediante revelación enseñó una verdad sobre otra a su siervo José Smith. Esa la vimos ya, ¿verdad? Sí. El profeta José Smith enseñó con claridad las verdades del Evangelio. Vamos a leer un poquito y vamos a saber cómo él enseñó las verdades del Evangelio y cómo este testimonio que nos da el profeta Brigham Young con sus expresiones, cómo nosotros nos puede ayudar para poder ayudar a otras personas y enseñar el Evangelio como él lo hacía. Vamos a pedir a Omar para que no se esté durmiendo, por favor, si nos puede leer. Te lo voy a poner en pantalla, Omar. Ya lo tengo aquí. Ok, entonces léemelo el primer párrafo de ahí. El profeta José Smith enseñó con claridad las verdades del Evangelio. Pongamos atención porque ahí vamos a hacer unas preguntas, ¿ok? Adelante, Omar. Bueno, todo lo que José Smith hizo fue predicar la verdad, el evangelio tal como el Señor se lo reveló, y decir a la gente cómo ser salvos. Y quienes eran sinceros de corazón corrieron y se congregaron a su alrededor, y lo amaron como amaban su vida misma.
Él no podía hacer otra cosa más que predicar los verdaderos principios, los que habrían de reunir a los miembros de la iglesia en los últimos días. Es decir, a los de corazón sincero. Todos los, todos los que creen y obedecen el Evangelio de Jesucristo son sus testigos en cuanto a la verdad de estas declaraciones. La excelencia de carácter glorioso del hermano José Smith consiste en que él podía simplificar las cosas celestiales para que las entendiera la persona más simple. Cuando predicaba a la gente y le revelaba las cosas de Dios, la voluntad de Dios, el plan de salvación, los propósitos de Jehová, nuestra relación con Él y con todos los seres celestiales. Él reducía sus enseñanzas al nivel de la capacidad de todo hombre, mujer y niño, y las presentaba tan claramente como un sendero bien demarcado. Eso tendría que haber convencido en cuanto a su autoridad y poder divino a toda persona que los escuchó hablar, porque lo que escuchó hablar, porque, Porque ningún otro hombre. porque ningún otro hombre era tan capaz de enseñar como él enseñaba, y ninguna persona puede revelar las cosas de Dios sino por medio de las revelaciones de Jesucristo. Hasta ahí, Omar. Vamos a darle ahora oportunidad a Sonia. No podía haber ningún otro hombre que enseñara sobre el arrepentimiento y el bautismo para la remisión de pecados, con la autoridad para administrar las ordenanzas pertinentes hasta que Dios comisionó a José Smith y lo envió a la gente con sus mandamientos. Antes de esa época yo había investigado todo lo relacionado con las iglesias. Busqué por todos lados para ver si existía en la tierra tal cosa como una religión pura. Traté de encontrar a un hombre que pudiera decirme algo acerca de Dios, de los cielos, de ángeles y de la vida eterna. Yo creía ya en Dios, el Padre y Jesucristo, pero no podía creer que existiera la iglesia de Cristo en la tierra. Yo podía haber continuado estudiando la Biblia y todos los libros que se han escrito, pero sin la revelación de Dios habría sido como metal que resuena o címbalo que retiñe, sin tener un conocimiento de Dios, de la religión verdadera, de la redención de los vivos o de los muertos. Podría haber vivido y muerto en la ignorancia, y tal era la condición de todos los habitantes de la tierra. Varios caballeros que visitaban a José Smith y a su gente le preguntaron muchas veces, ¿cómo es que puede controlar tan fácilmente a su gente? Pareciera ser que ninguno hace nada sin que usted se lo diga. ¿Por qué los que pueden gobernar tan fácilmente? Su respuesta era, yo no lo gobierno en absoluto. El Señor ha revelado ciertos principios de los cielos por medio de los cuales debemos vivir en estos últimos días. El tiempo está cerca cuando el Señor habrá de congregar a su pueblo de entrar de entre los inicuos y acortará su obra en justicia. Y yo he enseñado a este pueblo los principios que Él ha revelado. Y todos están tratando. Ahí, ¿dónde está? Ahí. De Espérate. vivir de acuerdo con tales. Ay, perdón, es que te lo moví, ¿verdad? Sí. Y él ha ¿Qué ibas a decir? revelado a todos, está tratando de vivir de acuerdo a tales y se gobiernan a sí mismos. Ujú. Caballeros, he aquí el gran secreto de cómo controlar a este pueblo. Pareciera que yo los controlo, pero no es así. Apenas puedo controlarme a mí mismo, conservarme con rectitud y enseñar a la gente los principios por medio de los cuales deben vivir. Recuerdo muchas veces en que el hermano José, al considerar cuántos entraban en el reino de Dios y lo abandonaban después, solía decir, hermanos, yo no he apostado todavía, ni tengo Apostatado. deseo,
apostatado todavía, ni Ah, tengo deseos de hacerlo. Muchos de ustedes podrán, sin duda, recordar sus palabras. José tenía que orar siempre, ejercer su fe, vivir su religión y magnificar su llamamiento para poder obtener las manifestaciones del Señor y mantenerse firme en la fe. Ahora bien, por los malos, como yo y mis hermanos seamos, y por alejados que estemos de la victoria y de los principios que deberíamos disfrutar, si José Smith, hijo, el profeta, pudiera haber visto a la gente de sus días tan dispuesta a obedecer su voz como en la actualidad obedece a su presidente, habría sido un hombre feliz. Él vivió, trabajó, luchó y obró. Su valor equivalía al valor de un ángel y su voluntad era como la voluntad del Omnipotente. Y trabajó hasta el día en que lo asesinaron. Hasta ahí, Sonia. Gracias. Mm. Bueno, como podemos ver en este párrafo, ¿verdad? Realmente aquí estamos viendo cómo el profeta José Smith hablaba con claridad el Evangelio. Y una de las cosas que lo identificaba de lo que estamos leyendo, ¿cuál creen que ustedes es la claridad, Omar? Aquí lo dice muy claro, dice, él lo que hacía era que él enseñaba el Evangelio tal como se lo enseñó y se lo reveló nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Ujú. Él no ponía otras cosas más que lo que él había recibido como revelación. Y le decía a la gente cómo podrían salvarse, ¿verdad? Ujú. Y quienes de verdad, con un verdadero corazón sincero, ¿sí? Se congregaban y se bautizaban, ¿verdad? Y es lo que realmente vivimos y vemos. ¿Cuántos de ustedes han visto en la iglesia, ¿verdad? Que los misioneros o ustedes o cada uno de nosotros invitamos a las personas. Y cuántos de ustedes han visto que llegan las personas, se bautizan y ya nomás los vuelven a ver, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí hay una pregunta bien importante y que tiene que ver clave en esto. Dice, ¿por qué era el profeta José Smith un maestro tan querido e influyente? ¿Por qué crees, Omar? Pues porque él era un hombre, ¿cómo se llama? De puro de corazón, De lo que ¿verdad? leímos aquí, Omar, ¿por qué crees que era tan querido? Sí, porque él enseñaba con el espíritu, él, Una de las cosas que yo identifico aquí realmente es que él hacía las cosas muy simples para explicar. ¿Sí? Se ponía en el nivel de cada persona, de cada niño, de cada mujer, para darle explicación y predicarle las cosas del Evangelio. sí, ¿Sí? con simpleza les hablaba, Lo más a modo simple, que entendieran. exacto, para que ellos mismos lo entendieran, cuál era la revelación realmente que nosotros debemos de saber es principalmente cuál es la voluntad de Dios que quiere para cada uno de nosotros. Que nosotros nos salvemos, ¿verdad? Y que vivamos eternamente para siempre con Él. ¿Verdad? Exacto. Ese es el propósito que realmente tiene nuestro Padre Celestial para cada uno de nosotros. Y cuál es la realmente, como dice aquí, y la relación que nosotros vayamos a tener con Él. Recordemos que, acordémonos que fue restaurado el Evangelio y hay un Salvador que aboga por nosotros. Entonces, realmente eso era lo que Él explicaba. ¿Cómo podríamos llegar hacia nuestro Padre Celestial? ¿Por medio de qué? De que nos arrepintamos, vivamos los mandamientos, nos bauticemos, ¿verdad? Con un corazón sincero y constantemente, ¿qué estamos haciendo todos los domingos? Renovando nuestros convenios, volvemos a lo principal, volvemos a lo inicial, ¿verdad? Entonces, y una de las cosas importantes, que lo hablaba con mucha autoridad, ¿sí? Y toda persona que lo escuchaba hablar, ¿qué es lo que pasaba? Que Brillaba. Porque tenía el espíritu, por eso entendía las cosas, las personas.
¿verdad? Ujú. Sí. Y otra de las cosas importantes, recordemos que él fue el que fue el restaurador del Evangelio. En aquel tiempo, ¿ustedes creen que alguna persona tenía autoridad para que podríamos nosotros aprender de él el arrepentimiento y que realmente nos bautizáramos porque en verdad éramos pecadores? ¿Ustedes creen que en aquel tiempo a cualquier persona le podíamos escuchar esas cosas? Sonia. No, en ese tiempo muchas personas no tenían esa autoridad. Ah, no Eh, tenía. eh, Entonces por eso muchos andaban, ¿verdad?, de aquí para allá buscándolo, así como, ¿verdad?, como nos relata la historia. Entonces, por eso el Señor le dio esa autoridad al profeta José de mí, para que con esa autoridad pudiera predicar, y por eso le seguía a muchos, hermano. Porque acordémonos, Omar, que nuestro Padre Celestial al profeta José Smith le entregó las llaves del bautismo, ¿sí? ¿Y por medio de cuál? Por medio de el sacerdocio arónico. Recuerden que no existía, se había desaparecido los sacerdocios, no había, ¿verdad? Ujú. Entonces, de esa manera, por eso, poco a poco le iba administrando las ordenanzas al profeta José Smith, ¿verdad? Primeramente le reveló la enseñanza del Evangelio, cuál era el perdón, el arrepentimiento, para posteriormente cualquier persona que entendiera esas revelaciones lo pudieran bautizar. ¿Y cómo lo podía bautizar? Antes de que entonces él recibiera las ordenanzas del sacerdocio arónico, para que después él pudiera bautizar. ¿Sí? Ujú. Ok, les voy a hacer una pregunta aquí. De lo que leímos, ¿cuál era su gran secreto para gobernar al pueblo del Señor? Leímos ahí que muchas personas le hacían hasta una pregunta, ¿verdad? Cual le decía, ¿cómo le hace usted para poder controlar a este pueblo? Parece que usted tiene control sobre ellos, ¿verdad? Pero ¿qué era Sí. lo que decía él? Él decía que no, que él no gobernaba al pueblo, sino que ni a sí mismo se podía gobernar a veces, sino que Sí. Muy decía El Señor. de paz. Realmente nosotros y cada uno de nosotros podemos hasta obtener esa forma. ¿Cómo ustedes van a la iglesia? ¿Porque el obispo los obliga? ¿O No. porque vamos a suponer que mi mamá está bautizada y yo dejo de ir a la iglesia? Ella me va a decir, hey, tienes que ir a la capilla, vámonos. ¿Ustedes creen que así funciona esto? Mm, A ver, no, Sonia. no, no funciona así, sino que por entendimiento de uno, ¿verdad? Que son cosas buenas lo que uno va a aprender. Pero hay veces, hay ocasiones que, por ejemplo, en el caso de mi hermano, ¿verdad? Que no va, entonces sí es bueno decirle, ¿verdad? De que tiene que ir porque para que él pueda también disfrutar de de todas las cosas buenas que es ser miembro de la iglesia, de todo lo que hizo José Smith Una de y las cosas, Jesucristo Sonia, también. importante es que recordemos que conforme nosotros estamos viviendo el Evangelio, porque una cosa es leerlo y conocerlo y otra cosa es vivirlo, ¿verdad? Ujú. Y entenderlo por medio de las escrituras, por medio de doctrinas y convenios, por medio del libro de Mormón, aprendemos leyendo con nuestro conocimiento y se va aclarando mucha revelación. ¿Y quién nos ayuda a tener esa revelación? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y Ujú. conforme nosotros vamos recibiendo esa información y nuestro espíritu la va aceptando, nos va dando conocimiento, nos va dando una luz de enseñanza. Por esa misma, nosotros dejamos de ser inicuos porque empezamos a tener conocimiento verdadero, ¿sí? Y conforme nosotros vamos recibiendo revelaciones, nosotros realmente estamos aprendiendo qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder vivir, ¿verdad? El Evangelio Ujú. completamente.
Y Sí. una de las cosas es de que aprendemos en estos últimos días, porque recordemos que el Evangelio fue restaurado para esta última dispensación, ¿sí? Y una de las cosas que hace las personas es que al momento de empezar a entender, empezamos a vivir el Evangelio, empezamos a vivir con rectitud y los principios, ¿verdad? Que debemos de vivir para poder agradar a nuestro Padre Celestial por medio de nuestro hermano Jesucristo, recibir un perdón y poder un día estar cerca de Él viviendo por la eternidad. ¿Ok? ¿Alguna Mm. pregunta, algún comentario hasta aquí? No, todo bien. Ok. Está bien, está bien, está bien. Voy a hacer una pregunta más. ¿Cómo creen que el profeta José Smith obtenía las manifestaciones del Señor y mantenerse firme en la fe? ¿Cómo lo lograba él? ¿Cómo qué, Víctor? ¿Cómo lograba el profeta José Smith obtener manifestaciones del Señor y mantenerse firme en la fe? Por medio de revelaciones. ¿Sí? ¿Otra cosa? ¿Él estudiando? Ok. Otra cosa también, orando, ¿verdad? ¿Orando? Orando y por medio del Espíritu. Y Eh, vivir, como les estaba diciendo, vivir el Evangelio realmente. ¿Para qué? Para que el día de exacto. mañana nosotros si tenemos llamamiento, vamos a magnificarlo y vamos a querer servir a nuestro Padre Mm. Celestial. Entonces, de esa manera él manifestaba que realmente quería estar firme en el Evangelio por medio de su fe, porque lo demostraba por medio de sus hechos. ¿Ok? ¿Está bien? Sí, Ok. Otra cosa más que les voy a preguntar, ¿por qué debemos continuar siendo fieles para poder conservar nuestro testimonio del Evangelio? ¿Por qué creen que debemos ser fieles? Para poder volver a la presencia de nuestro Padre Celestial y Jesucristo Ujú. y poder vivir con Él. ¿Tú, Omar? también porque es parte del convenio, pues es un convenio que hacemos nosotros con el Padre Celestial. O sea, no, nadie nos obliga. Si hacemos un convenio, pues debemos forzarnos a cumplirlo. Recordemos que cada uno de nosotros tenemos siempre, cuando conocemos la iglesia, vamos poco a poco, ¿verdad? Ujú. Precepto por precepto, recibiendo información, recibiendo revelación. Y de acuerdo a eso, nosotros vamos obteniendo un testimonio más fuerte de la iglesia, un testimonio más fuerte del evangelio y un testimonio también de poder seguir siendo como Jesucristo, seguidores de Jesucristo, ¿verdad? Y eso, ¿qué es lo que nos hace a nosotros para ser más fieles? Realmente querer servir, querer amar más a nuestro Padre Celestial, de acuerdo a como nosotros nos consideremos de vivir y de esforzarnos. Cada uno de nosotros, como estuvimos hablando, ¿verdad? Si tenemos un llamamiento, tenemos que esforzarnos por magnificarlo. ¿Y qué es magnificarlo? Omar. Magnificarlo se refiere a que debemos eh, de hacer lo mejor posible por, ¿verdad? Por llevar ese llamamiento. Es una de las cosas que si no lo conocemos, si no sabemos, tratar de pedirle a nuestro Padre Celestial que nos ilumine con entendimiento para poder servirle lo mejor que podamos, ¿verdad? Tener siempre Mm. la intención de querer servir de lo mejor que pueda. Y poco a poco uno va magnificando, va sirviendo de la mejor forma, ¿verdad? Recordé Sí. lo que dijo una vez el profeta José Smith, dijo, recuerdo muchas veces en que dice el profeta Brigham Young que decía José Smith, al considerar cuántos entraban en el reino de Dios y lo abandonaban después,
solía decir: hermanos, yo no he apostatado todavía, ni tengo deseos de hacerlo. Muchos de ustedes podrán, sin duda, recordar sus palabras. José tenía que orar siempre, ejercer su fe y vivir su religión y magnificar su llamamiento para poder obtener las manifestaciones del Señor y mantenerse firme en la fe. ¿Sí? Entonces, creo que ese es un gran enseñanza para cada uno de nosotros, cómo debemos nosotros mantenernos para obtener y seguir teniendo revelaciones, manifestaciones de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y realmente yo testifico que si nosotros nos esforzamos por querer servir en la obra del Señor, por querer conocer más, tener más revelación, poco a poco nosotros nos vamos haciendo más nobles y sensibles para poder servir. Esta iglesia es de servicio, esta iglesia es de estar constantemente ejerciendo la fe, ejerciendo también el perdón, porque realmente si no perdonamos, no avanzamos completamente. Yo eso lo he aprendido a golpes y creo que realmente eso es lo que en un momento dado, cuando nosotros aprendamos y dominar nuestra persona, en donde realmente todo el tiempo vamos a ser nosotros personas que nos van a siempre a lastimar, a ofender, ¿verdad? Pero lo más difícil es saber perdonar, saber decirle igualmente a las personas que no vamos a responder de la misma forma como nos hagan sentir. Y creo que es una de las cosas que el profeta José Smith lo sabía con claridad. Y a medida de conforme él se esforzaba por querer hacer la voluntad del Señor, por querer siempre fortalecer su fe y realmente seguir la religión y vivirla, creo que él completamente lo manifestaba y lo respondía conforme él hacía su trabajo y lo demostraba hacia todos los miembros que en ese tiempo estaban con él. Por eso el profeta Brigham Young tiene un fuerte testimonio de él, porque él lo vivió. Él estuvo a la par con él, ¿verdad? Antes de que él muriera, porque recordemos que el profeta José Smith murió trabajando en la obra completamente. Y es por eso que él le quedó grabado ese testimonio de él. Entonces, testifico que realmente esa es la obra del Señor, que nosotros nos esforcemos, que realmente trabajemos y aprendamos que esta es un evangelio de trabajo y de servicio. Y conforme nosotros empecemos a dominar nuestro ser, nuestra persona, todos los malos hábitos que nos detienen para poder seguir a nuestro Padre Celestial y ser un fiel seguidor de Jesucristo, porque todos y cada uno de nosotros lo somos. Por eso es la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Restaurada la iglesia porque somos la última dispensación de todas las personas que nos arrepentamos, nos bauticemos y queramos seguir a nuestro Padre por medio del arrepentimiento que nos enseñó Jesucristo. Y testifico esto y realmente dejo esta clase para ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 ¿Alguna pregunta, algo más que puedan ustedes aportar a este Omar. pequeño párrafo que habla completamente cómo el profeta José Smith hablaba con claridad las verdades del Evangelio para que cada una de las personas con palabras muy simples, ¿verdad? Como lo Simples. hacía Jesucristo, que hablaba a la gente en parábolas para que Y pudiéramos realmente entender. créanme que ahora lo podemos vivir porque tenemos un profeta viviente, Pues, ¿verdad? El presidente Nelson, cómo nos habla con mucho amor, con mucho cariño y nos expresa qué es lo que él está recibiendo en revelación. Cuántas cosas desde que ahorita él está como presidente ha recibido en revelación y ha hecho muchos cambios para mejorar a cada uno de nosotros por medio, no por él, sino porque Dios quiere que nosotros aceleremos este paso, porque estamos en los últimos días.
Últimamente, ¿cómo están mandando él la información de que nosotros seamos más y nos asistamos más al templo, ¿verdad? Seamos más Ujú. pacificadores. Tratemos de Sí, vivir ya como que si ya estuviéramos en el reino celestial y que nuestra actitud sea como un santo, ¿verdad? No como un ser humano normal sí. o como un, este, un miembro de la iglesia más aún, sino que seamos ya con carácter eterno, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, vamos a terminar entonces esta clase hoy día. Vamos a dejar para el próximo viernes continuar porque son temas muy importantes y muy propósitos que podamos entender realmente. Creo que este testimonio que daba el presidente Brigham Young con referente al profeta José Smith es muy testificante saberlo, porque muchas veces a personas que no conocen quién fue José Smith piensan que él es un dios, ¿verdad? Y que Sí, nosotros pero adoramos no, a José Smith, que la iglesia es el fundador de José Smith, ¿verdad? Le llaman la iglesia de José Smith. Y, pero no y, es y así. no es así porque realmente no saben cómo fue el inicio de la restauración, ¿verdad? El evangelio ya Ujú. existía, pero se perdió. Se perdieron Pero fue también. muy importante José Smith para que pudiera sacar el libro de Mormón. Exacto. Y no nada más el libro del Mormón, Sonia. Doctrinas y Llevar la convenios. iglesia. Y Ajá, la perla de gran teología. precio, porque también son revelaciones que realmente hoy día son para esta dispensación. Entonces vamos a terminar entonces con la última oración. Gracias por haber participado. Dejamos para el Gracias. próximo viernes, si está aquí la Gracias. hermana Orellana, Ujú. para que termine o si no, nosotros lo terminamos, o de una vez lo terminamos, está bien chiquito, ¿qué les parece antes de terminar? Vamos a terminar mejor el último para cerrar ya este capítulo. Voy a ponérselos en pantalla, solo va a durar 5 minutos para Ujú. terminarlo, ¿ok? A ver, Sonia, Ok, si quiere leerlo o yo lo leo. Yo lo leo. bueno. Y yo les voy a preguntar, ¿ok? Pongan mucha atención, por favor. No, mejor yo lo leo y preguntamos. No quiere, ¿verdad? Ok. Dale, Te pues. lo leo. Sale. Dice, muchos profetas han sellado su testimonio con su propia sangre a fin de que su testamento pudiera continuar con gran fuerza, tal como en los días de la antigüedad, así como en nuestros días. Cuando José Smith selló su testimonio con su propia sangre, su testamento estaba ya en plena vigencia para todo el mundo. Ay de aquellos que luchan contra él mismo. Cuando José Smith fue a Catherine, dijo, voy a la muerte, voy como cordero al matadero, voy a mi destino. ¿Quién liberó a José Smith de las manos de sus enemigos hasta el día de su muerte? Fue Dios. Aunque estuvo al borde de la muerte una y otra vez, desde el punto de vista humano no podía ya ser liberado y no hubo probabilidad de que pudiera ser salvo. Cuando estuvo encarcelado en Missouri y nadie pensaba que podía escapar de las manos de enemigos, yo tenía la fe de Abraham y dije a los hermanos, ¿cómo que vive Dios? ¿Cómo que vive Dios? Él se librará de sus manos. Aunque ya había profetizado que no viviría hasta sus 40 años de edad, aún todos teníamos la esperanza de que fuera una profecía falsa y de que pudiéramos tenerla entre nosotros para siempre. Pensamos que nuestra fe lo llevaría a una edad mayor, pero estamos equivocados. Él cayó al fin como mártir de su religión. Yo dije, está bien, ahora el testimonio está en plena vigencia. Él lo ha sellado con su sangre. Su oficio no ha terminado, él solo ha ido a trabajar en otro departamento de operaciones de la Omnipotente. Él es todavía un apóstol, incluso un profeta, y está llevando a cabo la obra de un apóstol y profeta.
ha dado un paso más allá y obtenido una victoria que ustedes y yo no hemos obtenido. Yo sé que José Smith fue llamado por Dios y lo sé por las revelaciones que Jesucristo me ha dado y por el testimonio del Espíritu Santo. Si no hubiese aprendido esta verdad, nunca habría llegado a ser lo que se llama un mormón, ni estaría hoy aquí. Gracias, Sonia. Ujú. Les voy a hacer una pregunta conforme a lo que leyó Omar, Sonia, y les voy a preguntar, ¿por qué creen que fue necesario que José Smith sellaran su testimonio con su propio sangre? Antes de que me respondas, vamos a leer Doctrinas y Convenios, el 36 y 39. Voy a ponérselas en pantalla. 36, 39. Y ahí está la respuesta. Pero de acuerdo a lo que leyó Sonia, ¿tú alcanzaste a escuchar, Omar? Sí, A ver, aquí te lo voy a poner. Prácticamente pareciera como fue como Jesucristo, ¿verdad? Porque decía que realmente, ¿quién liberó a José Smith de tantas muertes que los enemigos querían hacerle? Dios. Dios. Dios, ¿verdad? Él estuvo muchas veces al borde de que él ya no iba a existir aquí en la tierra. Pero ¿qué era lo que Dios estaba buscando? Que terminara, ¿verdad? ¿Cuál Sí. era Ujú. cuál era su labor aquí en la tierra? Que Él sellara su testimonio con sangre de No, no, no. Jesucristo. Que terminara de sacar la revelación que Dios le había dado a Ah, él. sí. ¿Sí? Que terminara de hacer las revelaciones, que terminara de restaurar el Evangelio y las ordenanzas. ¿Sí? Y de traducir el libro de Mormón. Claro. Vamos a leer aquí Doctrinas y Convenios 36 y 35. ¿Qué dice? 36 y 39, perdón. Dice, muchos se han maravillado a causa de su muerte, mas fue menester que él sellara su testimonio con su sangre, a fin de que él se le honrara y los inicuos fueran condenados. ¿Qué pasó cuando Jesucristo fue crucificado? Se recuerdan también, ¿verdad? Ujú. Que casi por lo regular pareciera igual, ¿verdad? Que realmente Igual, él tenía que, con su sangre, como sellar. dice aquí, sellar su testimonio de que esto era verdadero, de que el evangelio que había él sacado a la luz por medio de lo que él tradujo en el libro de Mormón era verdad y que todo Ujú. lo que él hacía era verdad por medio del evangelio. ¿Qué es lo que pasó con los inicuos? Se condenaron por completo. ¿Qué pasó en Mm. aquella vez cuando Jesucristo lo crucificaron? ¿Quiénes se condenaron? Los Lo que lo judíos mataron. y los que lo mataron y los judíos que lo crucificaron, ¿no? Ujú. Porque decían que no era el hijo de Dios. Entonces, ¿cómo son las cosas, verdad? ¿Cómo se tiene que sellar con sangre el testimonio de algo verdadero, verdad? Ujú. Una de las cosas que también dijo el presidente Brigham Young, dijo, yo sé que José Smith fue llamado por Dios y lo sé porque las revelaciones que Jesucristo me ha dado. ¿Qué piensan ustedes de José Smith? Pregunta para ustedes. ¿Que fue llamado por Dios? ¿Que de Sí, verdad era un él fue profeta? llamado por Dios. Ujú, ¿Era como un profeta, profeta. Sonia? Sí, él fue llamado por Dios. Entonces, ¿de qué manera nosotros compartimos con las personas o con nuestros familiares los sentimientos que sentimos por el profeta Brigham Young? El testimonio Muchas de que las veces, tenemos. ¿verdad? ¿Te acuerdas que muchas familias de nosotros nos han preguntado, ¿y quién es José Smith? ¿Te recuerdas, Sí, Sonia, que un día te preguntaron y qué le respondiste? sí. Yo les respondí que él era un profeta que ayudó a,
a sacar a la luz el libro Mormón por medio de un mandamiento de Dios para que sacara las planchas y también como para, para sellar su Restaurar la testimonio, iglesia. restaurar la iglesia de Jesucristo. Ujú. Y que nosotros no adoramos a José Smith, simplemente reconocemos todo lo que él hizo Como un profeta. Era como un un profeta profeta. que hasta realmente él profetizó que él iba a morir antes de los 40 años. Y no le Ujú. creían. ¿Ves? Eh, Y, Sí, es y, y que realmente creo que cuando un profeta revela algo y no se cumple o sí se cumple, es cuando la gente cree, ¿verdad? sí. Entonces, ¿por qué no creer a todo lo que pasa con todos nuestros profetas que nos revelan muchas verdades, que nos dan consejos en Ujú. cada conferencia? Es una cosa tan Pero ellos no sorprendente. creían porque, no creían ellos nada más porque ellos querían que él viviera para siempre. Ujú. Pero no era porque no sentían que no era cierto, sino porque lo que deseaban era, anhelaban que él viviera para siempre. Y una de las cosas que también tenemos de que el Espíritu Santo nos lo testifica, ¿sí? Eso, correcto. Porque nunca hubiéramos aprendido la verdad de este evangelio si no hubiera sido Mm. por el profeta José Smith, ¿verdad? Sí, a mí exacto. cuando me dijeron los misioneros, me hablaron de José Smith. Fíjate, yo no, yo sí les creí todo lo que me dijeron, nunca lo puse en duda. Ahora una de las cosas que también se reveló por medio del libro de Mormón, por medio de él, es que Jesucristo vino a las Américas y que les habló a todas las personas y a todo el género aquí en América. Sabían de Dios, sabían que Ujú, existía un Salvador y que iba a venir a la tierra. Entonces, ¿te imaginas si el profeta José Smith no hubiera existido o no hubiera sido él la persona que Dios lo seleccionó, lo escogió para que él diera a conocer estas verdades? Estuviéramos en tinieblas hoy día todavía, ¿verdad? ujú, claro. Entonces, ¿qué agradecimiento tenemos por él? No lo alabamos, solo lo reconocemos y testificamos que era un profeta, así como Abraham, así como Moisés, así como Noé, ¿verdad? Que ellos también Ujú. jugaron un papel importante para la humanidad y para este evangelio. Entonces, agradezco a todos ustedes por haber participado en esta clase y agradecemos también al profeta José Smith por habernos dado estas verdades y haber restaurado el evangelio y tanto también como las ordenanzas, porque hoy en día nosotros gozamos de estas ordenanzas, gozamos del templo, gozamos de nuestros convenios y todo lo que realmente tenemos como poder aquí en la tierra. Testifico estas cosas y se las dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 ¿Algún comentario ya para terminar? No, todo está cheque, No se me claro. duerman. No, y no estábamos pendientes. Bueno, vamos a terminar entonces con la última oración. Omar, si nos la puedes dar para terminar, por favor. Bueno, Sí. nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos diste de estar en esta hermosa clase. Agradecemos por todos los hermanos que entraron en ella y por los que no también. Y gracias por aprender un poco más acerca de este evangelio y por el testimonio de el profeta Brigham Young y el testimonio del profeta José Smith. Te damos las gracias y te pedimos que nos bendigas con tu espíritu y que bendigas a todos los hermanos que entran algunas veces en esta clase y que podamos aprender más de ella. Pedimos con amor esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.